¿Qué tal? En la lección 31 veremos lesiones ortopédicas. En esta lección haremos un recordatorio de lo que es el sistema óseo, al igual las lesiones más frecuentes que son de cotidiano en la atención prehospitalaria, llámese luxaciones, llámese fracturas, en qué parte y en qué ponen en riesgo la vida de mi paciente. A menudo son lesiones que puede ser de una discapacidad corta o larga si no son tratadas adecuadamente. Músculos esqueléticos. Este está conformado por el músculo estriado, a su vez se une con los huesos y usualmente a través de ellos pasa una articulación. Se llama músculo voluntario porque se encuentra bajo el control voluntario del cerebro. Conforma la porción más grande de la masa muscular de nuestro cuerpo. Es el que le da la movilidad y el sostén a nuestro cuerpo. Asimismo, todos los músculos esqueléticos están abastecidos con arterias, venas y nervios. El tejido del músculo esquelético está unido directamente al hueso por los tendones. El esqueleto está conformado de 206 huesos aproximadamente. Es el que le da la forma reconocible a nuestro cuerpo, protege a su vez los órganos vitales, nos da la movilidad y produce células sanguíneas. Los huesos como el fémur y la cadera contienen grandes vasos sanguíneos. El esqueleto, vamos a hacer una retroalimentación otra vez. Lo que es la cabeza, en la caja torácica está el corazón, los pulmones y grandes vasos. Contamos con 2 escápulas y 2 clavículas en la parte de nuestros hombros. Aquí se puede ver parte de la caja torácica, las costillas, el esternón, la clavícula y la escápula. El esqueleto, en esta parte hablaremos de la parte superior o la extremidad superior que abarca del hombro hasta la punta de los dedos de la mano. Aquí vamos a encontrar 3 huesos principales, lo que es el húmero, cúbito radio y el codo. La mano está conformada por 27 huesos. La muñeca le podemos llamar carpianos, los huesos de la mano o de la palma de la mano, metacarpianos, y los dedos son las falanges. Aquí hablamos de la extremidad inferior, desde la pelvis hasta los dedos de la punta de los pies, encontrando lo que es la cadera, el fémur, la rótula, la tibia y el peroné. El pie está conformado por 26 huesos, tarsiales que se encuentran en el tobillo, metatarsianos y falanges que son los dedos. El esqueleto, los huesos del esqueleto proveen una estructura a la cual están unidos los músculos y los tendones. Una articulación se forma en donde cualquiera de estos 2 huesos tienen contacto o están unidos. Las articulaciones se mantienen unidos en una cápsula fibrosa dura lubricada por líquido sinovial que permite la articulación y la movilidad de los mismos. El mecanismo de lesión, aquí podemos encontrar 4 tipos de fuerzas. Un ejemplo sería un impacto directo cuando tenemos un accidente vehicular, nuestra rodilla topa en el tablero, ese es un impacto directo. La fuerza indirecta sería la fuerza que recibe el mismo hueso del fémur y es directamente pega en lo que es la cadera o los huesos de la pelvis. La fuerza de torsión podemos ir esquiando y nuestro patín o nuestro esquí da un giro bruto a la derecha o a la izquierda y provoca una torsión. Lesiones de alta energía, 2 autos pueden impactar a un peatón y puede tener un alto impacto en sus piernas. Si se recuerdan a la altura o en infante, los golpes son más duros por el tamaño del chiquitín. Fracturas. Es la pérdida de la continuidad del hueso. Aquí vamos a encontrar 2 clasificaciones, lo que es la abierta y cerrada. La cerrada, el hueso queda fracturado dentro del brazo y solamente se ve una deformidad. Abierta, a cualquier mínima sospecha de una laceración, sospechemos de una fractura abierta, aunque el hueso no esté expuesto. Se describe como desplazada o no desplazada. Una fractura no desplazada es cuando el hueso se quebra pero queda en forma lineal, solamente se separa. Y una fractura desplazada, sí hay una deformidad notoria, el hueso queda en la parte superior o inferior, pero se separa, queda desplazada. Tipos de fracturas, conminuta o multifragmentada. La epifisaria, esta se encuentra en la epífisis del hueso.
Durante la infancia, si tenemos alguna lesión en esta, podemos alterar el crecimiento del pequeño. El tallo verde es una fractura que queda como si fuera una rama. Al momento de cortar una rama verde, las fibras quedan juntas, no se desplaza, queda unida, pero sin embargo ya se fragmentó o tuvo la fractura ese hueso. La incompleta es como una fisura. La oblicua es la transversal. En el segundo hueso de la imagen se puede ver claramente el ejemplo de una fractura oblicua. La patológica conocida como huesos de cristal, que al crecimiento se fragmentan o cualquier movimiento o brusco podemos fisurar o fracturar el hueso del niño o de la persona en forma de espiral o transversal o lineal. Vamos a sospechar de una fractura cuando nuestro paciente presente las siguientes características: una deformidad notable, sensibilidad al tacto, que el paciente esté en la defensa. Esto quiere decir que el mismo paciente lleve su extremidad lo más pegado al cuerpo, inflamación o edema. Los signos más comunes vamos a ver equimosis, la crepitación al momento de la palpación, movimiento en falso, fragmentos expuestos si se llegara a ver el caso, bastante dolor, el paciente no va a querer que lo toques, y articulación trabada o retraída. Las luxaciones, alteración de una articulación en la cual los extremos de los huesos ya no están en contacto, generalmente, o por ejemplo, hombros, rodillas, tobillos. En ocasiones, una articulación luxada puede reducirse si al momento de que quien acomode la articulación no lo hace bien, corremos el riesgo de ocasionar una lesión mayor, porque al momento de acomodarla podemos presionar alguna arteria, alguna vena, un nervio y poner en riesgo más la vida del paciente o la extremidad. Los signos en estas y síntomas, volvemos a ver una deformidad marcada, inflamación, dolor que se agrava con cualquier intento de movimiento. Igual, al momento de que hagamos un PMS, el paciente va a sentir la sensibilidad y va a retraer su extremidad. La pérdida del movimiento articular normal, cuando nosotros le pedimos que mueva su pie, no lo va a poder realizar. Recordar evaluar el PMS para corroborar que la circulación distal esté presente. Un esguince ocurre cuando una articulación se tuerce o estira más allá de un rango normal en movimiento. Se clasifican en leves a severos o primero, segundo y tercer grado. El alineamiento adecuado generalmente regresa a una posición casi normal. Las lesiones más vulnerables se localizan en rodillas, hombros, tobillos, puede ser también la columna cervical. El esguince en signos y síntomas se puede ver equimosis, edema, sensibilidad al tacto. El desgarro es un estiramiento excesivo del músculo y llega a romperse, presentando dolor, inflamación, equimosis en los tejidos blandos en el área. Con frecuencia no se presenta deformación, solamente se observa la inflamación y la equimosis en estas lesiones. Las amputaciones es una pérdida total de la extremidad. Esta lesión puede dañar todo aspecto del sistema musculoesquelético, desde el hueso hasta ligamentos y músculo. En caso de encontrarnos con una lesión de este tipo, se sugiere llevar la extremidad en una bolsa, mantenerla lo más frío posible y hacer un buen vendaje opresivo en la amputación. Algunas complicaciones que puede haber en estas lesiones ortopédicas puede ser tanto en cambios sistémicos o enfermedades, llámese donde es la lesión en huesos largos como fémur, cadera, síndrome compartimental. La probabilidad de una complicación se relaciona con la intensidad de la fuerza que causó la lesión. Lo que decimos, no es lo mismo caer de un piso de 6 metros y tener fracturas en las extremidades inferiores a solamente tener un esguince de tobillo. La ubicación de la lesión, como ya mencionamos, en cadera y fémur son grandes huesos y tienen vasos sanguíneos abundantes. En la salud general del paciente vamos a recordar qué antecedentes patológicos tiene. Si es diabético, en una amputación va a tardar mucho en cerrar esa lesión. Evitemos la contaminación posterior de una fractura abierta. Lo que mencionamos, poner compresas secas y tener lo más limpio posible el área de la fractura. Usted puede ayudar a reducir el riesgo o duración de la discapacidad a largo plazo mediante
La prevención de mayor lesión. No ocasionemos una lesión mayor. Usted puede reducir el riesgo de infección haciendo un tratamiento adecuado. La disminución del dolor mediante aplicación de frío y analgesia, si tiene en su equipo, y siempre dirigirse a dirección médica. La transportación a una instalación médica apropiada para un tratamiento adecuado hacia su paciente. En la hora dorada es crítica para la vida y para preservar la viabilidad de la extremidad. La hipoperfusión prolongada puede causar daños significativos tanto a nivel muscular como a nivel de la extremidad. Por ello hay que tomar siempre medidas, checar los pulsos estén presentes en la lesión. Cualquier sospecha de fractura abierta o lesión vascular, no dudemos, hay que transportar inmediatamente al paciente. La mayoría de las lesiones no son críticas, llámese luxación de tobillo, fractura de tibia y peroné. Por eso tenemos que hacer una evaluación muy detallada para clasificar el tipo de lesión que tenemos. La evaluación de la escena, siempre tomemos en cuenta nuestro equipo de protección personal, la escena esté segura, qué tipo, si hay una hemorragia presente o oculta al hacer la evaluación de cabeza a pies de mi paciente, o en caso de que esté focalizada, contener la hemorragia. Contemplemos siempre la ayuda adicional, el mecanismo de lesión o naturaleza de la enfermedad, identifique la fuerza asociada con el que se presentó el mecanismo de lesión, esté alerta a lesiones primarias y secundarias. Si a simple vista encontramos lesiones o una hemorragia significativa, hay que explorar y solucionar esa hemorragia o contenerla, y en caso de presentarse más lesiones, hacerles tratamiento adecuado. Evaluación primaria. Nos vamos a enfocar siempre en manejar las amenazas que pongan en riesgo la vida de mi paciente. Tratemos a nuestro paciente de acuerdo a su nivel de conciencia, aplicando el ABDI y checando siempre el ABC. Administramos oxígeno en caso de que el paciente lo necesite y preguntemos e indaguemos sobre el mecanismo de lesión o cómo sucedieron las cosas. La circulación. Determine si el paciente tiene pulso, tiene perfusión adecuada o si está sangrando. Volvemos al PMS primordial para no tener problemas neurovasculares en la lesión o con el paciente. Si la piel está pálida, fría o diaforética y el tiempo de llenado capilar es lento, estos son signos de estado de shock y hay que evitar que nuestro paciente llegue hasta este estado, manteniendo una temperatura corporal normal. Podemos cubrirlo con cobijas, sábanas. Si tenemos una sábana térmica, hay que tenerlo arropado. Decisión de transporte. Proporciona transporte rápido si el paciente tiene un problema de vía aérea, respiratorio o sangrado significativo. Se está poniendo en riesgo la vida de mi paciente. Que tenga un mecanismo de lesión significativo, pero cuya condición, por otro lado, parece estable, también debe transportar rápido a mi paciente. Los pacientes con un mecanismo de lesión simple deben evaluarse más profundamente. Son lesiones leves que no ponen en riesgo a mi paciente, por lo tanto me da oportunidad de hacerle una evaluación más detallada. Vamos a obtener un historial clínico de mi paciente. Obtengo un historial médico y esté alerta de signos y síntomas específicos de lesiones, así como cualquier negativa pertinente. Obtenga un historial sample para todos los pacientes traumatizados. El OPQ-RCT lo podemos realizar secundariamente. Si mi paciente está con una alteración respiratoria de circulación, le voy a dar prioridad a esto. Lo voy a tratar con un ABC excelente. En el examen físico vamos a evaluar a mi paciente si presentó un traumatismo significativo de cabeza a pies con un DCAP-DLS para evaluar el sistema musculoesquelético. A la exploración, si llegamos a encontrar laceraciones, las vamos a tratar, las vamos a limpiar, vamos a contener la hemorragia sin descartar que posiblemente sea una fractura abierta. Cualquier lesión o deformidad del hueso puede poner asociarse con una lesión de vasos o nervios. Hay que tener siempre en cuenta los pulsos que estén presentes, la coloración de la piel del paciente. Empleemos las 6P, que es pain, dolor, parálisis, parestesia o hormigueo, pulso, palidez y presión.
Tengamos siempre los signos vitales básicos, frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura del paciente. En una reevaluación vamos a repetir la evaluación primaria. Si mi paciente está estable, vamos a hacer cada 15 minutos la toma de signos y la evaluación del mismo. Si está crítico, cada 5 minutos. Evalúe la condición general y estabilicemos ABC y controlar cualquier hemorragia que ponga en riesgo la vida del paciente. En caso de presentarse un paciente lesionado críticamente, asegurarlo a una tabla de inmovilización larga y transportar inmediatamente. Si el paciente no tiene lesiones que amenacen la vida, nos tomamos un tiempo extra y hacemos una evaluación detallada para descartar cualquier otra lesión que esté presente. Documente la descripción completa de las lesiones y de los mecanismos de lesión asociados con ellas para una mejora ideal del paciente. Atención médica de emergencia. Lleve a cabo una evaluación primaria, ya dijimos evaluar de cabeza a pies detalladamente, estabilice ABC del paciente, realiza una evaluación secundaria, ya sea del cuerpo entero o el área en específico. Esté alerta en lo que respecta a las hemorragias internas y hay que controlarlas. Una férula es un dispositivo flexible o rígido, de acuerdo al material con el que está elaborado. Se utiliza para proteger, mantener la posición de una extremidad lesionada. Tenemos desde las férulas rígidas, tenemos férulas moldeables, férula de tracción, cabestrillos pélvicos, la férula neumática. Nos sirve para inmovilizar todas las fracturas, luxaciones, esguinces antes de mover al paciente. Si mi paciente presenta lesiones que amenacen la vida, la ferulización pasa a segundo plano. La inmovilización reduce el dolor y facilita la transferencia y transportación del paciente. Esta nos puede ayudar a evitar mayor daño a los músculos, la médula espinal, los nervios periféricos y los vasos sanguíneos, laceraciones de la piel, la restricción del flujo sanguíneo distal, sangrado excesivo de los tejidos, aumento del dolor y parálisis de las extremidades. Principios generales de inmovilización. Remover la ropa del área. Reobserve y registre el estado neurovascular siempre, PMS, presentes. Cubre las heridas abiertas con apósitos secos, estériles, antes de inmovilizarlo. No mueva al paciente antes de inmovilizar una extremidad a menos que haya peligro. Acolchone todas las férulas rígidas, mantenga la estabilización manual, control cervical, si se llegara a presentar el caso. Se encuentra resistencia para alinear la extremidad, inmovilícela en la posición que la encuentre. Inmovilice todas las lesiones espinales sospechosas con una posición neutral en línea. Cuando tenga duda, inmovilice a la menor sospecha. Tenemos diversidad de tipos de férulas. Están las rígidas, que son las que tienen una estructura de madera con lona. Están las semirrígidas, que es hula espuma y nos da más comodidad. Se aplican a los lados y al frente y atrás de una extremidad lesionada. Evitan el movimiento en el sitio de la lesión. En este tipo de férulas se recomienda llenar los huecos anatómicos con telas, gasas, apósitos o lo que tengamos en nuestro equipo. Dos situaciones en las cuales usted debe inmovilizar la extremidad en la posición de deformidad: cuando la deformación es severa, cuando usted encuentra resistencia o dolor extremo al aplicar tracción suave a la fractura de un tallo de un hueso largo. En esta situación se recomendaría mejor una férula moldeable que una rígida. La férula moldeable es de una estructura blanda, de hula espuma, y en el interior tiene una alma o una laminilla de aluminio que hace que sea moldeable. Es cómoda, proporciona contacto uniforme, se usa para estabilizar lesiones bajo del codo o abajo de la rodilla. La férula de tracción es el acto de jalar sobre una estructura corporal en dirección de su alineación normal. Se usa principalmente en fracturas de tercio medio de fémur. La meta de esta es estabilizar los fragmentos de fractura, alinear la extremidad de manera suficiente
y evitar el potencial compromiso neurovascular, que como recordamos son de las fracturas o lesiones que ponen en riesgo la vida de mi paciente si no se tratan adecuadamente y en tiempo. Contraindicaciones para el uso de esta férula. No se recomienda en extremidades superiores. Cuando tenemos alguna lesión en la rodilla o que involucre un daño en esta, lesiones en pelvis, amputaciones o avulsiones parciales con separación del hueso y mucho menos si tenemos alguna fractura de tobillo o de tibia y peroné. Imagine dónde estaría la extremidad no lesionada y jale suavemente a lo largo de la línea de dicha extremidad imaginaria hasta que la extremidad lesionada esté aproximadamente en dicha posición. Lo que vamos a hacer es alinear que esté paralela a mi otra pierna para poderle colocar la férula, ya que ésta se introduce abajo de la nalga para poder hacer la tracción. Fajas pélvicas o cabestrillos pélvicos. Se usa para inmovilizar los huesos pélvicos a fin de reducir hemorragias producto de extremos óseos, la interrupción venosa y el dolor. Su intención es proporcionar estabilidad temporal. En caso de que nosotros inmovilicemos incorrectamente, podemos agravar la lesión dañando tejidos, nervios, vasos sanguíneos e inclusive hasta el músculo. Transportación. Algunas lesiones musculoesqueléticas justifican el uso de velocidad excesiva durante el transporte. Si mi paciente tiene compromiso neurovascular, optemos la opción de un transporte por helicóptero, pero en caso de que no se tenga, hay que usar la vía terrestre de manera inmediata y manejando con precaución. No significa que vayamos a exceso de velocidad. Lesiones de la clavícula y la escápula. Las fracturas de la clavícula son comunes por la dislocación del hombro. Generalmente el paciente hace el movimiento de defensiva, se lo lleva a su pecho, como resguardando su extremidad para evitar más molestia. Las fracturas de escápula son menos frecuentes. Aquí necesitan un gran impacto que golpee la escápula para que ésta llegue a una lesión de fractura. Una lesión de cintura escapular la podemos inmovilizar con un cabestrillo, utilizando una venda triangular. Luxación del hombro. La cabeza humeral más comúnmente se luxa de forma anterior. El hombro se desplaza de su forma anatómica normal y es una lesión muy dolorosa. Hasta incluso el paciente quiera llevar su brazo al pecho, le provoca un gran dolor. Usted debe inmovilizar la articulación en cualquier posición cómoda al paciente, evitando el mínimo dolor para él. Fracturas del húmero. Ocurre ya sea proximalmente en la diáfisis o distalmente en el codo. Considere la aplicación de tracción para alinear los fragmentos de la fractura antes de inmovilizarlo. Lo vamos a hacer con un cabestrillo y una faja inmovilizadora. Lesiones del codo. Diferentes tipos de lesiones son difíciles de distinguir sin exámenes radiográficos. La fractura del húmero distal es común en niños. Los fragmentos de la fractura giran significativamente, lo que produce deformación y causa lesiones a vasos sanguíneos. Totalmente el codo gira. Aquí podemos ver la imagen, la rotación del codo. La luxación de codo, este tipo de lesión usualmente ocurre en atletas. El cúbito y el radio son los que con más frecuencia se desplazan y posteriormente en relación con el húmero. Fracturas del olecranón del cúbito. A menudo se asocia a laceraciones y abrasiones. El paciente será incapaz de extender el codo. La fractura de la cabeza radial ocurre como resultado de una caída sobre el brazo extendido. Es un impacto directo al respecto lateral del codo. Los intentos por girar el antebrazo producen incomodidad. La tensión en todas las lesiones del codo son potencialmente serias y requieren manejo cuidadoso. Siempre evalúe de manera periódica las funciones neuromusculares distales de los pacientes con lesiones de codo. Proporcione transporte rápido a todos los pacientes con circulación distal deteriorada.
Fractura del antebrazo. Por lo general, el radio y el cúbito se fracturan al mismo tiempo. Las fracturas de radio distal se conocen como fractura de Colles o de tenedor. Para estabilizar las fracturas, usted puede usar férulas de madera acolchada, neumática, de vacío o incluso una almohada. Lesiones de la muñeca y la mano. Las luxaciones usualmente se asocian con una fractura. Al momento del impacto, nos detenemos con las manos, provocando la luxación y posiblemente también una fractura. Es común la fractura aislada, no desplazada de un hueso carpiano, recordando que la no desplazada solamente queda en forma lineal. Cualquier lesión cuestionable de muñeca hay que tratarla y llevarla a un área de atención. Fracturas de la pelvis. Con frecuencia se producen por compresión directa en forma de impacto pesado. El ejemplo que les dimos en diapositivas anteriores es cuando nuestras rodillas tienen el impacto en el tablero y tiene un retroceso el hueso, el fémur, impactando la cadera. Puede estar acompañada por una pérdida abundante de sangre. Estamos hablando de aproximadamente de 1.500 mililitros en una fractura de cadera. Por eso son lesiones que se tienen que transportar de inmediato. Si sospechamos de una fractura de pelvis en cualquier paciente que haya sufrido una lesión de alta velocidad, el paciente nos va a reportar que le duele la espalda o el abdomen. Entonces hay que tomar o estar conscientes de que posiblemente sea una fractura de pelvis que esté comprometiendo la vida de mi paciente. En esta imagen vamos a hacer una exploración de cadera tocando las crestas ilíacas, sínfisis del pubis, a la menor seña del paciente con una fascia de dolor, ya no tocamos. La luxación de la cadera. Se luxa solo después de una lesión significativa. La mayoría de las lesiones de la cadera son posteriores y se suelen complicar con la lesión del nervio ciático, el cual se ubica directamente atrás de la articulación de la cadera. Si mi paciente presenta esta lesión, va a retraer el pie y va a sentir que lo tiene dormido. No intente reducir la luxación de cadera en el campo, hay que tener un tratamiento adecuado y transportarla a la unidad médica. Algunos de los signos distintivos es el acortamiento de la extremidad, la rotación de la pierna, ya sea en posición de bailarina o en posición de pudor. Fracturas del fémur proximal. El rompimiento pasa a través del cuello del fémur, la región intertrocantérica a través del tallo proximal del fémur. Los pacientes muestran una deformación característica, yacen con la pierna rotada y la pierna lesionada por lo general está más corta de la extremidad opuesta no lesionada, recordando siempre evaluar los pulsos y la función motora, el PMS de la extremidad inferior, y si pone en riesgo la vida del paciente vamos a hacer un transporte rápido. Fracturas de la diáfisis femoral. Pueden ocurrir en cualquier parte de la diáfisis, desde la región de la cadera hasta los cóndilos femorales justo arriba de la articulación de la rodilla. Esto puede ser una fractura de tercio medio de fémur. Los músculos largos del muslo tienen espasmos con la intención de inmovilizar la extremidad inestable. Las fracturas pueden ser abiertas. Suele haber pérdida de sangre significativa, por eso se les pide un transporte inmediato. Los fragmentos óseos pueden penetrar o presionar sobre nervios, vasos importantes y producir daño significativo. Evalúe cuidadosa y periódicamente la función neurovascular distal. Cubra cualquier herida con un apósito seco y estéril. Estas fracturas se estabilizan mejor con una férula de tracción. Lesiones de los ligamentos de la rodilla. Tenemos tres tipos de lesiones que pueden ser lesiones de ligamento, luxación de rótula, fracturas de elementos óseos. Algunos síntomas y signos de las lesiones del ligamento puede ser acortamiento, dolor, deformación, llega a rotar totalmente lo que es la rodilla. Luxación de la rodilla. Emergencia que potencialmente amenaza la extremidad. Los ligamentos pueden dañarse o desgarrarse. Una de las complicaciones es que no hagamos una adecuada inmovilización de la extremidad y podamos dañar más los ligamentos o los tendones. Si hay impulsos distales adecuados, inmovilice la rodilla y transporte inmediatamente. Fracturas alrededor de la rodilla. Pueden ocurrir en el extremo distal del fémur, en el extremo proximal de la tibia o la rótula. El manejo para que existan los pulsos distales adecuados
Si no hay una deformación significativa, inmovilice la extremidad con la rodilla recta. Si existe un pulso adecuado y deformación significativa, inmovilice la articulación en la posición de la deformación. Si el pulso está ausente bajo nivel de la lesión, contacte inmediatamente a control médico para realizar un tratamiento más eficaz. Luxación de la rótula. Por lo general es una lesión muy evidente, hay una deformación significativa y generalmente se rota hacia un lado el hueso. Inmovilizamos en posición en la que se encuentra. Lesiones de la tibia y el peroné. La fractura puede ocurrir en cualquier lugar entre la articulación de la rodilla y la del tobillo. A menudo ambos huesos se fracturan al mismo tiempo. Estabilice con una férula rígida, larga, acolchonada. Para pierna, lesiones del tobillo. El tobillo es una articulación que se lesiona comúnmente. Varían desde un esguince simple hasta severas fracturas, luxaciones. Cualquier lesión del tobillo que produzca dolor, inflamación, sensibilidad al tacto o la incapacidad de soportar el peso, debemos evaluar y llevar a un tratamiento clínicamente. Para el manejo de una lesión de tobillo vamos a verificar si hay heridas abiertas, las vamos a cubrir con gasas secas. Vamos a evaluar la función neurovascular PMS de la extremidad. Corrija cualquier deformación grande aplicando una tracción longitudinal suave hacia el talón y vamos a dejar de aplicar esa tracción hasta que tenga la férula. Lesiones de pie. Pueden resultar en la luxación o fractura de uno o más de los tarsianos, metatarsianos o falanges de los dedos. En el mecanismo de lesión anterior se mencionó cuando el impacto de una cierta altura va a recaer en los talones y va a repercutir en la cadera, ocasionando lesiones. La fuerza de lesión se transmite de manera ascendente de las piernas a la columna vertebral. Si usted sospecha que el pie está luxado, evalúe inmediatamente los pulsos con un PMS. Las lesiones del pie están asociadas con inflamación significativa, rara vez con deformación grande. Para inmovilizar el pie, aplique una férula de madera rígida o una férula moldeable o en su caso una almohada, dejando siempre los dedos expuestos para checar la circulación. El tratamiento que vamos a hacer en un esguince y desgarro sería con la mnemotecnia Rices, que esté en reposo, colocar hielo, hacer compresión, una elevación de la extremidad e inmovilizar. Las amputaciones. Los cirujanos en ocasiones pueden reimplantar las partes amputadas, por ello se recomienda siempre llevar la extremidad en las mejores condiciones. Asegúrese de estabilizar la parte con apósitos compresivos voluminosos. No desprenda las amputaciones parciales. Controle cualquier hemorragia del muñón. Si la hemorragia es severa, aplique rápidamente un torniquete. Con una amputación completa, asegúrese de envolver la parte limpia en un apósito estéril y de colocarla en una bolsa de plástico y mantenerla fría. Siga los protocolos locales concernientes a cómo preservar las amputaciones. La finalidad es mantener la parte fresca sin permitirle congelarse o desarrollar quemadura por frío. Síndrome compartimental. Ocurre más frecuentemente con una tibia fracturada o antebrazo en niños. Usualmente desarrolla en el transcurso de 6 a 12 horas después de la lesión, por lo general como resultado de un sangrado excesivo, una extremidad severamente aplastada, el rápido regreso de sangre hacia una extremidad isquémica. Si usted sospecha que un paciente tiene un síndrome compartimental, inmovilice la extremidad afectada manteniéndola a nivel del corazón. Transporte inmediato. Reevalúe el estado neurovascular frecuentemente durante el transporte. Esto ha sido todo en este capítulo. Para cualquier duda, estamos a sus órdenes.